Que el Señor les siga bendiciendo, amados hermanos. Vamos a tener una palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, o más bien del Espíritu Santo, en el capítulo 13. Ahí estará la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 y doy lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios, hermano. Palabra del Señor. La Escritura nos enseña que la ley mosaica, la ley divina, vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese tiempo hasta la fecha estamos bajo la dispensación de la gracia. Y bajo la dispensación de la gracia, Dios tiene un propósito que es lo más destacado, que es el proyecto de su iglesia. Su iglesia. Jesús ya lo había anunciado en los días de su ministerio, cuando dijo que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Diciendo que la iglesia es una iglesia victoriosa desde sus comienzos, y que aunque se levanten las fuerzas del infierno, no van a poder contra la iglesia, porque es la obra del Señor y Él la está edificando. No es el hombre quien la edifica, es Dios quien la edifica. Y así quedó demostrado, amados hermanos, del día que el Señor hizo sus anuncios antes de ascender a los cielos, que ellos no se movieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que Él les había dicho, que serían bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y esa promesa del Señor vino allí el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos, 120, ¿cierto? Vino como un viento recio, se sintió un estruendo y la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Allí nació la iglesia. Ahí la iglesia vino a ser un cuerpo viviente. Y desde entonces la iglesia del Señor ha ido creciendo en número, ha ido siendo edificada en el propósito del Señor. Se nos dice que Pedro, cuando predicó ese día de Pentecostés, se convirtieron 3.000 almas. Después, a raíz de una sanación que hizo, un milagro en un hombre cojo, dice la palabra del Señor que luego de eso predicó nuevamente, se convirtieron 5.000. Si la iglesia iba creciendo en número, ya había más de 8.000 personas ahí en la iglesia. Y se nos va relatando en la palabra de Dios que a medida que la iglesia fue creciendo, también se fueron notando las necesidades que ésta tenía de delegar autoridad en otros hermanos para que se encargaran de ciertas funciones dentro de la iglesia, ya que la palabra de Dios nos dice que hubo un reclamo de
de las mujeres griegas o de los varones que reclamaron por las mujeres griegas, que no estaba siendo justo la distribución de las cosas que recolectaban, porque recordemos que toda la iglesia tenía las cosas en común. Entonces ellos quisieron decir derechamente que estaban siendo discriminados en la distribución. Entonces el apóstol Pedro dijo: no está bien que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Entonces busquemos de entre la multitud 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que se encarguen de estas funciones, para que nosotros no descuidemos la oración y el ministerio de la palabra, que es lo fundamental que debe hacer un líder, un pastor: estar ocupado, ¿cierto?, orando, ayunando, si se le puede, ahí tiene la fuerza para hacerlo, y en el ministerio de la palabra. Eso es lo esencial. Y ahí delegaron 7 diáconos, como usted ya conoce la palabra, estoy omitiendo algunas cosas, pero para poder llegar al punto. Y la iglesia del Señor delegó esta autoridad en estos varones, 7 diáconos. Dentro de los 7 destacaron 2, que fue Esteban y Felipe más tarde. Esteban comenzó a ser usado por el Señor, Dios lo comenzó a usar en milagros, en derramamiento del Espíritu. Su predicación fue muy potente porque confrontó a los líderes religiosos de la época y les dijo en su cara que ellos siempre resistían al Espíritu Santo. No les gustó esa predicación y dice la palabra del Señor que lo apiedraron en esa ocasión y él murió a raíz de eso. Pero hubo otro varón también que fue Felipe, que a causa de que se desató una persecución por la muerte de Esteban, Felipe llegó a Samaria y allá en Samaria él se dio cuenta que tenía una capacidad que era de evangelizar y predicó en Samaria y vino un gran avivamiento en ese lugar, un mover de Dios tremendo, de tal manera que un varón que ejercía la magia, un tal Simón, también se convirtió, entre comillas, al evangelio, se bautizó también. Y hubo un gran mover en ese lugar de parte de Dios, de tal manera que la iglesia se seguía expandiendo. Y de los varones que recibieron la palabra en ese lugar, había también muchos que fueron por las aldeas, varones de Chipre, de Cirene, y que también tocados por el Señor. Recordemos que hace poco había descendido del Espíritu Santo y todos estaban muy llenos de Dios y llevaban la palabra del Señor por todos los lugares. Y hubo unos varones, no se nos dice el nombre en la Biblia, pero que eran varones dotados de Dios y llevaron la palabra hasta Antioquía. Y allí comenzó a manifestarse la gloria de Dios, de 2 varones anónimos. Y predicaron la palabra del Señor y la iglesia comenzó a crecer. Y allí los apóstoles supieron que estaban en Jerusalén, los apóstoles supieron que hubo un mover, que había un mover en Antioquía. Y enviaron allí a Bernabé para que viera lo que estaba pasando. Bernabé, cuando vio la gracia de Dios, la mano de Dios moviéndose ahí, nos dice que él fue a Tarso para buscar a Saulo. Saulo se había convertido, usted ya sabe la historia. Se había convertido al Señor y Saulo era un varón muy preparado, un hombre muy instruido en la Escritura, ya que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más sabios de Israel. Conocía la Escritura y lo llevó para que él también aportara con sus enseñanzas en la iglesia que estaba en Antioquía. Y allí en Antioquía fue donde se les llamó cristianos por primera vez. Desde ahí que traemos el apodo, porque esto es un apodo, ya seguidor de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y ahí en la iglesia de Antioquía es donde está esta palabra, donde el Señor me ha inspirado. Se nos dice las personas que estaban ahí, reunidas, y comienza, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esto abundaba esta iglesia. Había palabra profética, ya que el Señor estaba entregando revelación de su palabra, porque todavía entendemos que no se escribía el Nuevo Testamento, eso estaba recién ahí encaminándose, y había profetas que estaban recibiendo mucha revelación de Dios y maestros que estaban examinando la Escritura y viendo que Jesús cumplía todas las promesas que estaban anunciadas en el Antiguo Testamento,
Y se nos da la lista de las personas que estaban ahí. Y dice que estaba Bernabé. Bernabé era un hombre muy lleno de Dios, un hombre que se cree que tenía a sus años, y él influyó para que Pablo fuera reconocido en Jerusalén por los apóstoles y por los hermanos, que él era un hombre de Dios y que él había experimentado una conversión, porque la iglesia en sus comienzos dudaba de Saulo, y Bernabé se encargó de hacer todos esos contactos y de hablar que la obra que Dios había hecho en este varón era genuina. Él estaba ahí. Bernabé también era un maestro de la palabra. También estaba Simón, el que se llamaba Níger. Níger es una palabra que viene del latín y que significa negro o el negro, porque era de esos judíos de piel oscura, africanos, no sé, por decir, pero le decían el negro, porque era de piel oscura. Esa persona también estaba ahí probablemente. Yo he estado indagando y buscando, probablemente sea Simón de Cirene, que ayudó a Jesús a cargar la cruz cuando lo obligaron los romanos. ¿Se recuerda el pasaje? Es muy probable que haya sido él. Ya, y que estaba ahí, también estaba en esa iglesia. Estaba Lucio de Cirene, también otro varón importante de Cirene, salieron muchas cosas buenas. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, era un varón de la alta sociedad que también estaba en esa iglesia, hombres preparados que se convirtieron a las predicaciones de Pedro o de Felipe, no sabemos, pero que ellos se entregaron. Este era un varón que, al igual que Moisés, en algún momento dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayor ganancia los vituperios de Cristo que la riqueza de los egipcios. Y este varón también había sido criado con Herodes el tetrarca. Este era Herodes Antipa. Tetrarca es porque gobernaba la cuarta parte del reino, eso usted lo sabe, pero valga la aclaración para los más nuevos. Y este varón estaba ahí. Usted puede ver que era gente de mucha influencia, gente muy preparada en la escritura, eruditos de la palabra del Señor. Y por último estaba Saulo. Saulo, en griego Pablo. Y estaba Saulo también, que había experimentado la gran conversión del Señor y un hombre sabio en la escritura. Pero hasta ahí él estaba como maestro, solamente en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Y qué estaban haciendo todos estos varones? Ahí dice que estaba ministrando estos al Señor. Ministrando. ¿Qué significa eso? Ministrar al Señor. Significa servir en el culto. Es lo que hacían antiguamente los sacerdotes en el tabernáculo, luego en el templo, y lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos para ofrecer un culto a Dios, ministramos. ¿Qué estoy ministrando yo ahora? La palabra de Dios. Los hermanos que recientemente estaban aquí tocando y llevándonos la alabanza, ¿qué estaban haciendo? Ministrar. Ellos estaban ministrando porque estamos adorando, y tiene que ver también la administración con la adoración, con el culto que nosotros damos a Dios. Y todos ministramos. Todos nosotros ministramos esas capacidades que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Porque todos sabemos que a lo menos tenemos un don. ¿No es así? Eso lo dice la palabra. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué hace? Ministrelo. Ministrelo. ¿Para quién? ¿Para sí mismo? No. Ministrelo para los demás. Como un buen administrador. No hacía la chambona, como decimos nosotros, no hacía a media. No, sino como un buen administrador, porque le está sirviendo al Señor. Entonces, el coro, cuando los ministros nos alegramos con los cánticos, el hermano que está en la puerta, cuando lo hace con solicitud, con cariño, cuando recibe bien a los hermanos, está ministrando ahí porque está en un don de servicio. La hermana que está allá en la logística del sonido, de poner, ¿cierto?, las imágenes, entonces está ministrando ahí. Y todos nosotros, cuando estamos en una buena actitud en el culto, porque estamos adorando a Dios, nos estamos ministrando unos a otros
porque a veces sin haber una palabra en la iglesia que usted diga, pero lo que usted transmite, lo que usted irradia, cuando alaba a Dios, cuando siente a Dios, hay otra persona que se contriñe, porque Dios lo está tocando. Hay una impronta que el Espíritu Santo nos pone encima. Amén. Gloria a Dios. Eso lo hace el Señor. Entonces ministramos. Por eso que uno debe examinarse cuando viene a la casa del Señor. Voy a ministrar. Dios nos ayude. Estos varones estaban ministrando. Entonces, por eso que alguien dijo por ahí que el culto lo hacemos entre todos. Entre todos hacemos el culto porque somos un cuerpo. Entonces, estamos enfocados en eso. Ellos estaban ministrando, estaban llevando la liturgia, ya para ser un poco más ortodoxo, llevando la liturgia, el culto a Dios, la adoración a Dios, y además de estar en esto, estaban en un estado espiritual, porque dice, ministrando estos al Señor, y ayunando. Y ayunando. El ayuno era práctica de la iglesia primitiva. Lo hizo nuestro Señor, los apóstoles. Pablo vivió en muchos ayunos y la iglesia del Señor en su comienzo era ayuno, cosa que se ha perdido de las iglesias. Que Dios nos ayude a retornar a ello. Los cristianos hoy día no ayunan, no quieren ayunar. Están muy buenos para comer los cristianos. ¿Es verdad? Pregúntese usted, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? Entonces, ministrando estos al Señor y ya ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto es lo que le quiero decir. Cuando la iglesia está en ayuno, cuando la iglesia está orando, es entonces cuando el Espíritu Santo comienza a mover. Y es cuando la persona está más sensible a escuchar la voz del Espíritu de Dios, a ser ministrado por el Señor. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de parte del creyente, está en una oración, está conectado con el Señor. Y en el culto está conectado con el Señor. No está conectado quién vino, quién no vino, cómo vino, a qué vino. No está conectado con él, está conectado con el Señor. Yo he venido a alabarte, Señor, y he venido en ayuno hoy a tu casa y quiero que tú derrames bendición, que cortes cadenas, Señor, y que bendigas tu pueblo. Cuando se está en ese estado, entonces el Espíritu Santo se comienza a mover. Y comienza a tocar, comienza a redarguir los corazones. Y hay palabra de Dios, hay palabras proféticas de Dios, porque esos son dones del Señor. El don de los profetas, que son destacados para predicar y predicar inspirados, con dones de ciencia y todo ello, pero también hay palabras proféticas. Si usted lee bien, palabras proféticas que a veces se le da a algunos hermanos para anunciarle ciertas cosas a algunos. Palabras proféticas de lo que Dios tiene para ti, o a veces para prevenirte. Dios levantó en los comienzos de la iglesia a Agabo para anunciar un hambre que venía y vino en los tiempos de Claudio, para anunciar lo que iban a hacer a Pablo si subía a Jerusalén. Y recién el pastor habló de que Dios puso palabras proféticas para anunciarle al hermano Luis Maldonado y a mi hermana Ruth, que serían pastores. Me recuerdo que mi hermano, el pastor Escuadrito, mi hermano en Cristo, gloria a Dios, y la pastora Regina, también ellos recibieron palabras proféticas de unas personas que no me recuerdo en este momento, pero que después ustedes les mandaron a decir que se había cumplido la palabra profética en ustedes. Entonces el Señor va anunciando sus propósitos, y cuando la iglesia no está en ese estado, más todavía cuando no cree mucho, entonces no tiene esperanza de recibir una dirección clara a su vida. Por eso es que uno debe buscar a Dios, porque sabemos que Dios contesta la oración, pero si uno le coloca ayuno, entonces estará más sensible para escuchar la voz de Dios, como fue el caso aquí. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla, hermano. El Espíritu Santo es el que habla. Escúcheme. Y debemos deducir, nosotros nos dice la palabra del Señor, pero debemos deducir que lo hizo por algún profeta, lo más normal, ¿cierto? Entonces es el Espíritu Santo el que va haciendo estas cosas. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
para la obra a que los he llamado. Apártenme a estos 2 varones. Bueno, la iglesia en ese momento toda expectante, porque había un propósito que se iba a manifestar ahí, una dirección de parte de Dios, y todos atentos escuchando lo que estaba hablando el Espíritu de Dios para la obra a que los he llamado. Mire, escúcheme, hermano. No somos los pastores ni las iglesias los que dan los dones o los llamados. El llamado es directo del Espíritu Santo. El llamado es directo del Espíritu Santo. Todas las capacidades que se mueven dentro de la iglesia para edificar la iglesia no son humanas. Las capacidades las da Dios. Y Dios selecciona a las personas. Entonces Dios llama a los hombres. Por eso dice que Él constituyó su iglesia a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que son, digamos, capacidades, llamados para el servicio en la obra de Dios. Son dones de servicio, son dones de oficio en la obra del Señor. Por eso que Pedro, cuando convocó a la iglesia para llenar el cupo que dejó Judas por su traición, entonces él convocó, dijo, para que otro tome su oficio. Eso estaba también en el Salmo 109, ya anunciando que otro tomaría el oficio del que traicionó a Jesús. Entonces se habla de oficio, y aquí él está haciendo un llamado a varones que toman un liderazgo dentro de la iglesia, para llevar la iglesia. Entonces eso es muy importante entenderlo, que todo esto es el Espíritu de Dios que lo hace. Y Él va llevando, va dirigiendo nuestra mente. Él es el que va produciendo el querer como el hacer en la iglesia por su buena voluntad. Como alguien dijo por ahí, no hay peor miembro que el que está donde no debe estar. Entonces, cuando la cosa es humana, cuando es de hombre, esas cosas no fructifican. Pero cuando es de Dios, sí fructifica. ¿Entiende? Como dijo Gamaliel, ¿cierto? Lo que es de Dios permanece. Esta obra en Quintero permanece porque es de Dios. Sí. Y esta obra de acá permanece porque es de Dios. Y los que hemos sido llamados liderazgo permanecemos porque Dios nos llamó. ¿Cierto? Con los altos y bajos y pruebas y cansancio y agotamiento que viene y tanta cosa que tiene que vivir, pero como bien decía nuestro hermano, Dios nos sostiene. ¿No es así, Pastor Ricardo? Dios nos sostiene, Dios nos ayuda, porque la fortaleza viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, eso es muy importante entenderlo, hermano, que las capacidades son dadas por Dios, los dones vienen del Espíritu Santo y Él los reparte como Él quiere. Como Él quiere. Los dones de pastor o maestros, de profecía. Todo esto viene de Dios. Y debemos entenderlo porque el que comanda la iglesia, es el Espíritu Santo. Por eso Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, porque el Señor se fue. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero dice, otro vendrá en mi nombre y estará con ustedes. Él tomará de lo mío y os hará saber. Gloria a Dios. Y Él nos guiará a toda verdad. Y el que tiene el comando, el que tiene las riendas en la iglesia es el Espíritu Santo. Y Él es el que va designando. Y Él es el que mueve la iglesia. Y Él es el que lo mueve a usted. Gloria a Dios. Por eso es importante el Espíritu de Dios, que tenga el control. Gloria al Señor para siempre. Entonces, una vez que ellos hicieron esto de apartar a estos varones para la obra que lo había llamado, no sé qué habrá pasado en la mente de la persona allí, porque habían 2 varones importantes que iban a dejar esa iglesia local para ir a otra función. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Las obras tienen que crecer, ¿o no, hermano? Las obras tienen que crecer. El Evangelio es de crecimiento, es de ir poniendo iglesia. Y es lo que el apóstol Pablo comenzó a hacer y es lo que tenemos que hacer ahora.
porque la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. Y aquí este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, por el Dios de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el que tiene aquí los hilos, aquí abajo. Y en medio Dios ha plantado su iglesia. Por eso que la iglesia es acechada. Las puertas del infierno y todos sus demonios están en contra de ella. Y no quiere que se abran iglesias, que se unjan pastores. Hoy día Satanás está con dolor de cabeza. Porque es un avance para la obra de Dios. Y debemos saber nosotros, debemos saber esto. Debemos entender el proyecto de Dios. A veces nos enredamos tanto en las cosas personales y somos tan egoístas en ese sentido que nos enfocamos tanto en lo nuestro que nos olvidamos del proyecto general de Dios, al cual hemos sido llamados de extender el reino de Dios, de predicar el evangelio, de que las personas se salven, de que se abran puertas de Dios. Satanás tiene todos sus demonios distribuidos por el mundo y tiene focos donde él promueve su maldad. Pero el Señor tiene lo suyo. Tiene lo suyo, tiene esta iglesia aquí, iglesias que ha levantado en distintos lugares, porque estamos en esa lucha. Y la lucha no es con sangre y carne, no es con personas de carne y hueso. La lucha es con demonios, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Contra aquellos nosotros luchamos, la iglesia. Pero la iglesia está con el Señor en medio, pero también hemos sido llamados para estar equipados, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestido de toda la armadura de Dios. El cristiano fue llamado, mire, escúcheme, para pelear la buena batalla. No fue llamado para estar relajado en una silla de playa, no fue llamado para estar ahí pasivo, no fue llamado para eso. Pelea, ¿qué dice? Pelea la buena batalla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pelear la buena batalla. Hay algunos que no pueden hacerlo porque están limitados físicamente, por otras razones, pero sí pueden pelear en el lugar que están. Si esto es una guerra espiritual, una pelea espiritual, orando, ayunando, influye mucho, alentando con sus palabras, aportando económicamente, apoyando la obra para que se extienda. Eso es lo que debemos enfocarnos por algún momento también. Tenemos que ver si lo más doméstico, lo más personal de los hermanos también hay que verlo, pero no perder el foco, no perder la dirección, porque estamos aquí para extender la obra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, de nuevo, mire, una vez que ellos son apartados, dice el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, ¿se da cuenta de nuevo el ayuno? De nuevo el ayuno, ahí en la oración. ¿Por qué? Porque estos varones serían encomendados a la obra misionera. Gloria a Dios para siempre. Aquí podríamos decir nosotros, se llama Bernabé y Saulo, fueron encomendados a esta obra, enviados para llevar el evangelio a otros lugares. A Pablo se le había dicho, ¿se recuerda usted? Cuando experimentó la conversión y quedó ciego a raíz de la luz que lo rodeó. ¿Se recuerda usted ese pasaje? ¿Cierto? Y fue llevado de la mano a un lugar donde estuvo ahí por 3 días. Y Dios llamó a su siervo Ananías, siervo de Dios. Entonces le comisionó para que fuera allá donde estaba este varón, que se había encontrado con él en el camino, y que fuera y que pusiera las manos. Le dijo, Señor, no, ni por nada. ¿Acaso no sabes cuánto daño ha hecho a tus santos, a la iglesia? Entonces le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi evangelio a los gentiles, a los reyes y a los gobernadores. Por eso que en este llamado que tuvieron los dos, porque no solo fue Pablo, fue Bernabé también, pero destacó más Pablo. Y eso pasa muchas veces. Gloria a Dios para siempre, hermano. Entonces, ayunado y orado, les impusieron las manos. La Biblia habla de imposición de manos. De encomendar en la imposición de manos. Yo he leído bien el Nuevo Testamento.
muchas veces, y lo que encuentro es eso, que la iglesia cuando apartaba hermanos para la función, para el servicio, entonces ellos eran comisionados y se les oraba. Y Pablo siguió esta misma práctica, porque nos dice en el capítulo 14 del libro de Hechos, verso 23, cuando Pablo estuvo en Listra, que lo sacaron medio muerto, ¿se recuerda? Porque lo querían adorar las personas de ahí de Listra y lo sacaron medio muerto, pero él, sin embargo, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia donde ellos habían estado, y dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria a Dios. Entonces, es la práctica que la iglesia ha tenido en todos sus tiempos de ir colocando hermanos y confirmándolos, porque eso es encomendar o hacer la imposición de manos, que es lo que hoy vamos a hacer en la vida de nuestro hermano Luis Maldonado, que vamos a imponer manos. ¿Y qué significa eso, pastor? Imponer las manos. Significa que nosotros reconocemos que hay un llamado. Eso es lo primero, 3 cosas. Primero, reconocemos que hay un llamado. Luego también oramos para que sea guiado por el Espíritu de Dios y Dios lo bendiga, lo fortalezca y todo ello. Y en tercer lugar, la iglesia lo confirma y lo reconoce como pastor en la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Eso es lo que hoy vamos a llevar a cabo con la ayuda del Señor y nuestro hermano, que yo sé que debe estar un poco nervioso, un poquito, pero esos nervios son naturales, son propios, porque son cosas delicadas, la obra del Señor. Son cosas delicadas y hay que tomarlas de esa forma, porque esto no es por un tiempo, esto es hasta que la persona deja el escenario de esta tierra. Sigue siendo pastor. De hecho, si es un mal pastor y se sale de la iglesia y dice no va a ser más pastor, sigue siendo pastor. Y un día será juzgado como pastor. Gloria a Dios. Yo veo la mano del Señor en lo que pasó aquí en la iglesia de Quintero. Veo la mano de Dios porque esto estaba más allá de lo que uno podía hacer. Porque yo siempre cuando pensaba en que la obra de Dios se podía abrir, después de que nosotros terminamos este templo, de construirlo, porque tuvimos que hacer la estatuto, declaración de principios, eso me tomó tiempo, porque no se puede plasmar la doctrina así de la noche a la mañana, se requiere estudio exhaustivo, y así lo hicimos con mi hermano hijo Javier y 2 abogados. Bueno, ellos colocaban la parte legal, pero nosotros teníamos que ver con el tema doctrinal. Ahí está en la página, la declaración de principios. Hasta la fecha no se ha levantado ningún teólogo de ninguna que me venga a decir, mire, sabe que eso está en un error. Y los desafío también, si me están escuchando. Bueno, hicimos eso, pero yo estaba con la mira en otro lado, en otra parte, me había enfocado, pero yo, no el Espíritu Santo. Y Dios fue encaminando las cosas, como ya lo conté, fue encaminando las cosas, llegó la hermana Marianela, ¿cierto?, por estos lados, y así llegó la familia Cerey, comenzaron a llegar, entonces de la noche a la mañana abrieron su casa para celebrar los cultos en ese lugar. Éramos poquito, un coro bien disminuido. Veo por ahí a Fernanda, ahí está. Ella tocaba la guitarra, sí, la guitarra. Después no me recuerdo cómo se llama. Y llega la familia del hermano Brian, la familia Maldonado. Llegan de por allá, el Señor los enamoró de la iglesia. Empezaron por ahí, por acá, y la iglesia se fue dando todo. Y empezaron a venir muchos hermanos de allá para acá, hasta que nos constituimos como debe ser, nos constituimos en ese lugar y nos pusimos en la campaña. ¿Dónde? Para comprar un terreno en ese lugar. Bueno, Dios tocó a una hermana, que también la veo que está ahí, la hermana Debbie, para que
se abriera esa puerta y ella facilitó eso. Yo sé que Dios la va a bendecir. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios bendice eso. Si Él dice que si uno le da un vaso de agua a un profeta, por cuántos profetas, recompensa de profeta tendrá, cuánto más una hermana que da parte de su terreno para edificar una iglesia. Pero eso no lo hizo la hermana por su bondad tampoco. Si dejemos hasta ahí nomás las flores, hermana. Es porque el que produce el querer es el Espíritu Santo. Eso tenemos que entenderlo. Es el Espíritu Santo, usted es instrumento. Y nadie puede decir de los hermanos que fuimos para allá, porque hay muchos hermanos que fuimos, hasta el pastor Salvador estaba por allá. ¿Se recuerda? En esos tiempos nadie puede decir que esto fue un trabajo de equipo de todos los hermanos. Todos son reconocidos acá. Todos comenzamos ahí a trabajarle al Señor. Y era de Dios, porque hay una iglesia grande, hermosa la iglesia. Están llegando hermanos en esa iglesia va a ser grande ahí, en ese lugar. Y hay desafíos que ahí el hermano Maldonado tiene y que ellos llegaron en el momento justo cuando la iglesia estaba comenzando, porque sin ello habría sido muy difícil. Sin ello habría sido difícil. Pero fue porque Dios los puso ahí al lado, ahí. Fueron los que pusieron la fuerza, la mano de obra, también la parte económica. Nos sustentaron todo ese tiempo que estuvimos allá y el Señor comenzó a tratar con el hermano, con la hermana y con el hermano Brian y así, Javier, Felipe. Comenzó la obra a tratar. Gloria a Dios. Pero el Señor ha puesto también en mi corazón y en algunos hermanos otra dirección, donde la iglesia va a crecer. No quiero todavía decirle, mire, esto va a ser así, porque estamos ahí orando al Señor, que Él haga la obra. También debo decirles que paralelo a todo esto que hemos estado haciendo, donde toda la iglesia ha estado involucrada en lo espiritual, en lo económico y también presencialmente, paralelo a aquello, se abrió la obra en Brasil. Con nuestros amados pastores que están acá. Yo sé que ha sido un poco difícil para ellos, pero a veces las cosas cuestan quien comienza. Al principio cuesta, pero luego se afirman. Ustedes sigan firmes como han estado ahí, firmes, sigan firmes y no escuchen a los que desaniman, no escuchen, porque el enemigo busca eso. Tiene que ser muy sabio uno ahí, tiene que ser muy sabio, porque el enemigo quiere destruir. Ustedes firmes, ahí expectantes, esperando en el Señor. Solamente esperando en el Señor, porque Él es el que hace la obra. Si en este momento están en pausa, tuvieron que volver al departamento después de estar un año ahí en Isla de Guarachiva, ¿estoy hablándolo bien? Si algo aprendí de portugués, hermano. No es así, pastor, que falo un poco de portugués. Poquinho, pero fallo. Portuñón, pero algo falo. O sea, algo hablo. Bueno, y estuvieron un año. Y también debo reconocer esto porque la Biblia dice que hay que reconocer. Y yo reconozco de corazón que estuvimos un año ahí mandando un apoyo también para allá y la iglesia toda muy alineada, los hermanos. Gloria al Señor. Pero yo les digo, mire, si ustedes van a la palabra de Dios se van a dar cuenta que a veces la Biblia, la obra se detienen un poco o quedan en pausa. Pero los ánimos siempre están ahí. A veces se hace difícil porque está en la familia, algunos hermanitos que se pueden reunir de vez en cuando. No nos olvidemos que el segundo templo tuvo una pausa de 16 años. Y era el propósito de Dios. Porque Dios llamó a Zorobabel para hacer esa obra. Pero a veces las pruebas familiares, personales, la sociedad que se levanta porque la mueve el Satanás. Y a veces hermanos también se levantan. Y ese es un problema. Pero uno debe lidiar, y como ayer yo los consejos que le daba a mi hermano, que uno nunca debe tener rencor contra los hermanos, solamente orar. Porque Satanás, aparte de levantar problemas, a veces busca que usted quede con eso. Ese es su fin. O sea, el problema es una cosa, pero que usted quede enganchado es otra cosa.
porque lo neutraliza. Entonces uno siempre debe recibir el embate de lo que venga y luego usted ora. Y va soltando eso en las manos del Señor. Si no va a quedar enredado ahí. Eso por la gracia de Dios lo hemos aprendido, y no dejar de amar a los hermanos y de mantener eso. Pero no detenerse en algunas cosas. Hay problemas, de hecho problemas personales, económicos, a veces la persona se queda en un lamento eterno ahí. No, debe dejarlo, debe de dejar eso y seguir adelante, siempre adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ahí siempre, cada día tiene su propio afán. Ayer pudo ser un día de derrota, un día de tristeza, un día de calamidad. Ayer, eso fue ayer. Ayer yo estuve derrotado, ayer Satanás me tuvo en el suelo, ayer Satanás se rió de mí, me destruyó, hizo lo que quiso conmigo, pero hoy es hoy. Hoy es hoy, y Dios es presente, y Él no es rencoroso. Él no es rencoroso. Él es un Dios de amor, de perdón, de restauración, de misericordia. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener todos los siervos de Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que mueve la obra, iglesia. Es el Espíritu Santo el que llama, el que convoca. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la fuerza y la capacidad para poder ejercer la comisión que el Señor nos da. Dios les bendiga, amados hermanos. Reconocimiento de corazón a todos los hermanos, pero dejé lo mejor para el final. Que esa es mi amada esposa, Erika. Porque yo se los digo, yo no podría hacer muchas cosas si no fuera por ella. Ustedes me veían siempre en Quintero, ahí, pero mi esposa tiene sus problemas personales de salud, oramos, pero aún así ella siempre está. Siempre está. Siempre está. Si usted viera todo lo que hemos hecho acá, de ayer vinimos a hacer el aseo, queríamos hacerlo para la gloria del Señor. No es que no haya más hermanos, hay hermanos, pero queríamos limpiar la silla, queríamos estar aquí, queríamos hacer eso para la gloria de Dios. Pero se va acumulando cansancio. Ella está en la logística de todo lo que usted va a ver después. Está detrás de todo eso. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Sé que Dios te va a bendecir mucho. Amén. Porque ha estado ahí firme, ahí conmigo. Gloria a Dios. Y yo soy difícil, por si acaso. No, soy difícil. Ve, amén. Todo amén. Si saben que soy difícil. Soy difícil, soy duro. Soy tosco. Desahóguense nomás, hermano. Pero ¿sabe qué? Hay un texto por ahí que dice que Pablo era tosco en la palabra. A veces hay que ser así, hermano. A veces, no siempre. No lo soy siempre, pero yo les doy la gracia a todos los hermanos. Hay que hacerlo ahora, a todos los hermanos. La hermana Ruth, que abrió su casa, a todos los hermanos, como ya lo dije. A todos, hermanos, mi hermano William, mi hermana Lucy, que ellos ahí están ahí batallando al Señor. Mi hermana cuando cuenta su testimonio dice que ella vive con un cuarto de corazón. Pero aquí está. Dios les bendiga a todos, hermanos. Les agradezco a la iglesia de Quintero todo el apoyo que me ha dado. Ese apoyo que me ha dado yo se los pido de todo corazón para nuestros hermanos. Y sé que lo van a hacer, porque ustedes son gente noble, toda la iglesia, gente muy noble. Yo no me estoy despidiendo para irme, no, porque yo soy el presidente de la misión y voy a estar siempre relacionado en la iglesia, siempre. Así que, amados hermanos, ahí me va a tener con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, quisiera seguir predicando, pero hay que seguir con el protocolo, hay que seguir con la obra. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Palabra de Dios.
hace